Muy buenas a todos y bienvenidos al podcast de Dentro del 10%, tu podcast de optimización mental, optimización física, donde te enseñamos a mejorar tu estilo de vida y a tomar mejores hábitos que harán mejorar tu vida y tu calidad de vida. Hoy nos encontramos en el sexto episodio, el correspondiente al sueño. En este episodio trataremos temas como los biorritmos y la importancia de los cronotipos, las distintas fases del sueño y el por qué deberías tratar de optimizar y maximizar la higiene de tu propio sueño. Exactamente. Y vamos a empezar por los ritmos circadianos, que es algo de lo que no se habla demasiado, pero es bastante importante con respecto al sueño. Bueno, primero, ¿por qué es importante el sueño? El sueño es importante porque gracias a él consolidamos la memoria, gracias a él tenemos una buena salud cardiovascular, se recupera nuestro cuerpo, se recuperan nuestros músculos, se recuperan y funcionan normalmente nuestras emociones. El sueño afecta a todo, absolutamente a todo, y es algo que no podemos negar porque es lo más importante, es realmente lo que hace que tu cuerpo se recupere correctamente. Tienes actividad durante el día, necesitas resetearte de alguna manera, y eso es el sueño. En primer lugar, voy a hablar de los ritmos circadianos. ¿Qué son? Los ritmos circadianos son ritmos internos que tiene el cuerpo y que regulan el funcionamiento del mismo. Es como si tuviéramos un reloj interno que funciona independientemente al reloj de fuera. Y este experimento se comprobó con un experimento que hicieron dos científicos del sueño, que fueron a una cueva durante 20 días, que estaba en completa oscuridad y estuvieron durmiendo, y todos los días se acostaban en torno a las 9-10 y se levantaban a las 6-7, es decir, solían dormir 9 horas de media y solían tener un ritmo que era de 25 horas, es decir, era más largo que las 24 horas del día. Al parecer el ritmo interno que tenemos es de más de 24 horas, es un poquito más largo que el ritmo que tiene el día. Entonces el cuerpo tiene este sistema para autorregularse. Tiene este sistema para indicar al cuerpo, indicar a las hormonas del cuerpo cuándo deben liberarse, y ajusta también la temperatura corporal. Es decir, justo conforme va pasando el día, hacia la noche, la temperatura corporal de nuestro cuerpo va bajando para que podamos dormir mejor. Y estos ritmos circadianos lo que controlan básicamente es cuándo estamos despiertos. Se asocian con cuándo tenemos que estar despierto y cuándo el cuerpo tiene que estar activo para digerir los alimentos, para producir la mayor cantidad de energía. Y conforme con respecto a estos ritmos circadianos es lo que se llama el ritmo de estar despierto, es decir, como la señal de estar despierto del cuerpo. Hay dos ritmos, la señal de estar despierto y la señal de cuando te va entrando el sueño. Y esta señal de estar despierto es independiente a la del sueño. Y, por ejemplo, cuando sales a la calle y te da la luz, tu cuerpo se alinea con la luz y se alinea el ritmo circadiano que tienes con la luz. Y la luz es como, por así decirlo, un medidor, un indicador que indica a vuestro cuerpo cuando es hora de que el ritmo circadiano se active y cuando es hora de que baje la temperatura por la noche y ese tipo de cosas. Es como que ayuda a coordinar bien ese reloj. Y luego hay otro sistema que tiene el cuerpo, que es el sistema que hace que te vaya entrando sueño, que es la sleep pressure, la presión de sueño. Y esta presión de sueño va aumentando conforme te despiertas, conforme va pasando el día. Y a las 16 horas la presión de sueño es máxima. Y se va liberando una hormona que se llama adenosina, que va subiendo a lo largo del día. Y, por ejemplo, la cafeína bloquea la adenosina. Entonces dejamos de tener sueño. Entonces, si consumimos mucha adenosina, igual no tenemos esa señal del cuerpo de que tenemos muchísimas ganas de dormir por la noche. Entonces, estos dos ritmos funcionan de manera diferente, pero básicamente interactúan entre ellos, uno haciéndote estar más despierto y uno quitándote el sueño. Y eso es básicamente un poco cómo funcionan los ritmos circadianos. Y luego, con respecto a estos ritmos circadianos, hay gente que tiene diferentes cronotipos. Los cronotipos es cómo funciona cada ritmo circadiano. Es decir, a qué hora tu cuerpo te pide levantarte y a qué hora tu cuerpo te pide acostarte. El primero es el león, que es básicamente que te levanta, son gente que se levanta como a las 5 y se acuesta como a las 8 o 9. Y es como una persona muy de mañana. Y no todas las personas somos iguales. Es decir, con respecto a nuestra genética, dependiendo de nuestra genética, tenemos uno u otro. Y luego están, por ejemplo, los búhos. Que los búhos
se acostarán en torno a la 1 o a las 2 y se levantarán a las 9:10. Y para esta gente los horarios normales de trabajo y de colegio son bastante difíciles, porque su ritmo natural no coincide con la hora de empezar el trabajo. Si, por ejemplo, empiezas el trabajo a las 8 y te tienes que levantar a las 7 y tu hora natural es las 10, pues no permites entrar en las fases adecuadas del sueño, debido a que tus ritmos son diferentes y tu cuerpo es como que está confundido. Y luego hay gente que está en el medio y es importante conocer cada cronotipo, conocer cuál es tu cronotipo para optimizarlo. Sí que los cronotipos pueden cambiar y lo que decimos del reloj natural del sol puede cambiarlo, pero sí que hay gente que nace con un tipo u otro, o que tiene en el momento de su vida en el que vive un cronotipo mucho más predominante. Y luego otra cosa sobre estos ritmos es que la mayoría de gente no tenemos o no tiene la luz adecuada en el día, que tienen que ser como 3 horas o 4 horas de estar en el sol por la mañana para que nuestro cuerpo genere esa señal de para que más o menos oriente ese reloj natural. Ahora, como tenemos muchas luces dentro de casa y ese tipo de cosas que como que interfieren con nuestros ritmos, nuestro cuerpo se piensa que todavía es de día. Entonces hay que tener en cuenta que el tener muchas luces artificiales ha transicionado un poco en la vida moderna estos ritmos. Y ahora, en vez de, por ejemplo, irnos a la cama a las 9:10, tendemos a irnos más a las 12, 1, por ese tipo de luz artificial. Entonces ahora la gente ni tenemos la luz adecuada durante el día, ni tenemos la oscuridad adecuada por la noche, que es lo que nos debería dar la señal del sueño. Y solía ser muy normal que a las 6, a las 7 entrara el sueño, es decir, en realmente otras sociedades más ancestrales se duermen a las 9 o 10 y duermen unas 9 horas. Y aquí, entre 7 y 9 horas totales de sueño, no de oportunidad de sueño, sino totales de sueño. Y aquí eso es rarísimo, es decir, aquí el 40% de gente duerme 6 horas. Y eso es algo bastante malo. Es algo bastante malo y que causa unos efectos bastante negativos. Y luego, ¿cómo podemos saber si tenemos un sueño adecuado o no? ¿Cuál es la manera de determinarlo? Pues hay unas preguntas súper buenas que de hecho le hice a Pascu esta semana mientras me leía el libro de Why We Sleep, y casi todos fallaréis en esto. Y la primera es la pregunta de: ¿te podrías dormir 2 horas después de haberte levantado? Si la respuesta es sí, no tienes buen sueño, porque justo en el momento 2 horas o 3 después de haberte levantado es cuando la presión de sueño es la menor y cuando el deseo de estar despierto es el mayor. Es decir, cuando tus ritmos circadianos dan la señal de estar lo más despierto posible. Entonces, si la respuesta es te puedes dormir, tienes muy mala calidad de sueño, duerme más. Y luego, si no te pusieras alarma, ¿te levantarías mucho más tarde de la alarma? Esa es otra pregunta. Y quizás si estarías mucho más durmiendo que tu alarma, no te estás permitiendo dormir lo suficiente. Exacto, tío. O la calidad del sueño puede que no sea lo adecuada. Yo quería comentar para los más frikis el sistema que has comentado de la adenosina y la cafeína. Y es que es muy interesante, ya que el receptor de adenosina, que es el mismo que el de la cafeína, es un receptor de tipo P1 que está acoplado a proteínas G. Y el efecto de la cafeína, que se consigue cuando tomamos café, por ejemplo, es la competición por la unión a dicho receptor. O sea, las moléculas de cafeína van a competir contra la adenosina por anclarse a ese receptor. Y según qué molécula de las dos se haya unido, nuestro cuerpo interpretará que estamos cansados o que no estamos cansados. Cuando se une la cafeína, lo que el cuerpo interpreta es: vale, no se han unido moléculas de adenosina en mi receptor, y entonces no estoy cansado. Y por eso notamos ese estado energético. Y posteriormente quería hablar sobre los cronotipos, ya que se ha descubierto científicamente que, como tú has comentado, estamos predispuestos genéticamente debido a la estructura de nuestro sistema nervioso central y debido a también nuestra edad a tener un cronotipo u otro, en el que, por ejemplo, vemos como los niños más pequeños, los bebés, tienden a despertarse más temprano, por tanto experimentan ciclos más rápidos de sistema nervioso central, y en cambio los adolescentes tienden a quedarse más tiempo en la cama. Quizás a este hecho también podría asociársele
el que se encuentren largas horas consumiendo pantallas azules y haciendo un uso indebido de la tecnología, además de tener una mala higiene del sueño, pero bueno, ese es otro tema. Se realizó, por ejemplo, un estudio sobre estos adolescentes y se vio que si se atrasaba la entrada de dichos niños, de dichos adolescentes a la escuela, ya que normalmente suelen entrar a horas tempranas, se vio un aumento de no únicamente el estado de ánimo, sino también de la concentración y del rendimiento general. Quizá puede ser por su cronotipo o puede ser porque están desarrollando una mala higiene del sueño y por tanto van cansados a clases y su rendimiento cognitivo al final no rinde al nivel esperado. También es cierto que muy pocas personas tienen un cronotipo muy fuerte en el cual no tengan digamos flexibilidad para adaptarse a distintos horarios. Entonces la mayoría de nosotros se supone que sí que podríamos. Entonces, el debate que me gustaría a mí abrir ahora es, ¿realmente estamos nosotros aprovechando nuestros cronotipos al máximo o estamos haciendo un uso indebido de estos? Porque la mayoría de las personas los búhos tienden a acostarse tarde y levantarse tarde y por tanto están perdiendo las horas en las que más productivos son, que son a la mañana. Y no es porque, o sea, no vas a estar más enérgico porque sea el momento en el que te acabas de levantar, sino porque se hayan secretado una serie de hormonas y se hayan producido una serie de procedimientos metabólicos en los que tu cuerpo va a sentir toda esa energía, toda esa motivación, toda esa adrenalina en forma de hormonas, porque al final nosotros no somos nada más que hormonas, y te vas a sentir enérgico y capaz de afrontar el día que va a continuar. Entonces, me gustaría que pensáis esto un poco y que, si queréis, comentéis, porque es un tema bastante interesante. No sé tú, Antonio, ¿qué piensas de esto? Sí, a ver, yo creo que independientemente del cronotipo que se tenga, a nadie le vendría mal transicionarlo más hacia pasar la mayoría de tiempo en la luz, ya que es muy beneficioso hacer actividades mientras hay luz y de hecho el metabolismo funciona mucho mejor. Y se ha visto esto en dietas en las que, por ejemplo, tomaban toda la comida en un estudio, unas personas toda la comida por la mañana y en otro estudio otra muestra lo tomaban toda la comida durante la tarde. Y la gente, tomando las mismas calorías que lo tomaba por la mañana, tenía un metabolismo mucho mejor, unos niveles de grasa mucho menores, es decir, su grasa disminuía mucho más durante el transcurso del estudio y tenía mucho menos riesgo de diabetes, solo por comer por la mañana. Entonces yo creo que independientemente del cronotipo que tengas, que te puede desviar un poco más de... Es decir, hay que probar, hay que experimentarlo con uno mismo. Realmente yo creo que todos tenemos que probar levantarnos más pronto durante un mes o luego levantarnos un poco más tarde y ver exactamente lo que te hace sentir mejor y lo que te va mejor. Yo no creo que estrictamente a todo el mundo le vaya bien levantarse pronto y sí que hay gente que rinde más durante la tarde o durante otros momentos del día. Pero hay que intentar, siempre habría que hacer un esfuerzo para intentar poder transicionar hacia el día en vez de hacia la noche. Eso es lo que creo yo. Muy de acuerdo. Pues ahora, si quieres, pasamos a las fases del sueño. Pero Genial. antes me gustaría contar lo que para mí es el sueño. Yo creo que el sueño es no depender de una cafetera para poder desarrollar tus actividades durante el día. También creo que el sueño es estar enérgico durante el día y poder, como digo, desarrollar tus actividades de una forma correcta. Y no únicamente creo que deba medirse un buen sueño en cuanto a cantidad, sino también en cuanto a calidad. Es necesario que se cumplan los distintos ciclos del sueño de una forma apropiada y que se respete, como digo, la higiene del propio sueño. Y por último, lo que creo que no es sueño es echarse siestas a modo compensatorio de una mala noche o de un sueño escaso, porque aquí radica el tema de los biorritmos, de la higiene del sueño, y es que no es lo mismo dormir 8 horas habiendo dormido 6 por la noche y luego una siesta de 2 que dormir 8 horas del tirón durante la noche. Las fases del sueño se ven muy afectadas. Entonces, tenemos que diferenciar en dos grandes grupos, dos grandes fases, la fase REM y la fase no REM.
El sueño comienza con la fase no REM, que es el 75% del sueño total y está compuesto por 4 subetapas. La primera subetapa es sueño ligero y son los primeros minutos en los que nos empezamos a adormecer, a tranquilizar y poco a poco a quedar dormido. Pasamos después a lo que es el sueño liviano, donde los latidos del corazón, la respiración, el movimiento de los músculos, etcétera, se van poco a poco ralentizando y se van disminuyendo los patrones de la vigilia diurna. Posteriormente se pasa al sueño moderado profundo, que aparece más o menos a los 20 minutos y es la etapa más larga de esta fase no REM, en la que poco a poco se continúa preparando el cuerpo para llegar a la última fase, que es el sueño profundo, que es donde realmente se da la recuperación física del cuerpo y es el periodo del sueño en el que realmente se provoca que tú a la mañana siguiente te vayas a despertar fresco. Los latidos del corazón y la respiración se reducen a los niveles más bajos de todo el sueño y los músculos están totalmente relajados. Es muy difícil despertarse y las ondas cerebrales se vuelven aún más lentas. Entonces, pasado esta etapa del sueño no REM, pasamos al sueño REM. REM significa Rapid Eye Movement, que como ya sabréis, significa movimiento rápido de ojos, y esto es porque, aunque los párpados se encuentren cerrados, durante esta fase se ha evidenciado que ocurre un rápido y aleatorio movimiento de los ojos. Podríamos decir que en esta fase estamos de cuerpo dormido, pero de mente muy, muy activa. Y es una fase que aparece cada hora y media aproximadamente. Cada hora y media vamos teniendo esta fase, o sea que comenzamos con la fase REM y posteriormente pasamos a esta fase, o sea, empezamos con la fase no REM, perdón, y luego pasamos a la fase REM. Y es que esta fase es súper importante, es vital, y es que el científico Marcos Frank de la Universidad de Washington demostró experimentalmente que la fase de REM es necesaria para que se produzcan una serie de transformaciones neuronales que van a jugar un papel vital en la consolidación de las vivencias que experimentamos durante el día. O sea, va a jugar un papel increíble en la memoria. Y por si no fuera poco, la amígdala, que es esa estructura en forma de almendra que se encarga del procesamiento de las emociones, se vuelve cada vez más activa en la fase REM. Y vaya, por último comentar que las ondas cerebrales, la presión sanguínea, la respiración y el ritmo cardíaco se asemejan en esta fase más a lo que se da en los niveles de vigilia. Y básicamente eso, comentar que es muy importante que se cumpla los ciclos completos y que de esta forma, si por ejemplo se alterase un ciclo, cuando te despertaras te encontrarías sumamente cansado y no recuperado del todo, por lo que creo que es muy muy importante tratar de optimizar tu sueño para que esto no ocurra. Y de hecho, algo que me parece súper interesante es que cuando se miran las ondas cerebrales de una persona consciente y las ondas cerebrales mientras una persona está pasando por una fase de REM, no se diferencian, es imposible diferenciarlo. Tenemos unas ondas muy similares o, bueno, indiferenciables cuando estamos despiertos a cuando estamos en fase de REM. Es como si nuestro cerebro estuviera activo y completamente aleatorio como en nuestro día a día en la fase REM, y eso es muy interesante. Y luego otra cosa que no ha dicho Pascu sobre las fases de sueño es que en las primeras horas del sueño, desde las 11 hasta la 1, es cuando más cantidad de sueño profundo hay. Y conforme nos vamos, como un 70 o el 80% de sueño profundo ocurre en ese tiempo, y luego conforme va pasando la noche y ya más acercándose a la mañana, las fases de REM se hacen cada vez más largas. Al principio son muy pequeñas y cada vez se van haciendo más largas, siendo también un 70% al final de la noche. Bueno, en la mañana. Entonces, si por ejemplo tú tienes una reunión por la mañana y dices, bueno, me voy a despertar 2 horas antes, el hecho de despertarte 2 horas antes no te hace perder un 25% de tu sueño, que serían 2 horas, sino que te hace perder el 70% de la fase REM, que va a ser lo más importante a nivel de emocional el día de la reunión. Entonces, si no tienes bien tus emociones y no tienes bien tu mente, no vas a estar fresco para la reunión y te va a joder bastante. Y también, si bebes antes de irte a dormir, te va a reventar completamente la fase REM, porque el alcohol es supresor de la fase REM. Entonces, si te bebes unas copas antes de irte a dormir, también que sepas que vas a tener la fase de REM reventada, muy importante.
Brutal, tío. Además, como curiosidad, quería comentar que seguramente os haya pasado a vosotros que durante la cuarentena hayáis tenido más sueños de lo habitual. Esto es porque al tener más tiempo, la gente ha cuidado más su higiene del sueño, ha dormido más horas, ha dormido mejor, a mejores horas posiblemente, y por tanto hayan completado la fase del sueño, llegando hasta la última, que es la fase REM, en la que más predominantemente ocurren los sueños, aunque estos pueden ocurrir también en otras fases. Exacto. Y luego cabe destacar que también los humanos tenemos muchísima más fase de REM que cualquier otro mamífero, y de hecho, conforme aumentó nuestra seguridad y fuimos capaces de dormir en el suelo, porque antes los orangutanes, los monos, dormían en el árbol, en los árboles, y tenían que estar pendientes mientras dormían de no caerse. Y este hecho hacía que el cerebro no estuviera completamente relajado y el tono muscular no estuviera completamente relajado, que es lo característico de cuando entras en fase de REM, que el tono muscular se relaja completamente. Entonces, cuando apareció el fuego y nos permitió dormir en el suelo, esto permitió que aumentara muchísimo la fase REM, y esto puede que tenga mucho que ver con el desarrollo de nuestro cerebro más complejo y el desarrollo de la complejidad del cerebro. Y ahora voy a hablar de eso. Ahora voy a hablar de qué papel tiene cada fase para el cerebro. En primer lugar, en el sueño profundo, el cerebro es como que en el sueño profundo el cerebro repite lo que ha pasado durante el día. Y es como que va estructurando poco a poco la información que ha pasado durante el día. Y lo va como estructurando de una manera súper ordenada. Y a su vez también limpia sinapsis que no sirve. Es decir, tiene la función de almacenar, y además lo que hace es limpiar las conexiones que no sirven. Mira lo que no sirve, y si no lo has utilizado durante el día o no lo has utilizado durante un tiempo, dice, esto no sirve para nada, esto lo eliminamos. Y luego lo curioso de la fase REM es que la fase REM coge un montón de memorias completamente aleatorias. Es como si fuera como el motor de búsqueda. Imaginaos en Google, el sueño profundo va de página en página ordenando, y el sueño REM de repente coge la página 1, la página 45, la página 24, y crea conexiones completamente aleatorias entre estas páginas, y esto permite estructurar nuestras memorias en un nivel de complejidad súper grande, y le da como un contexto y un significado a nuestras memorias superior. Y luego lo interesante también de la fase REM es que durante la fase REM es el único momento del día en el que tenemos cero cortisol, cero hormona de estrés. Entonces nos permite tener y experimentar durante esa fase las experiencias más traumáticas del día, o las experiencias más traumáticas y emocionales que hemos pasado, pero en un estado de completamente antiestrés. Y esto se ha relacionado con prácticamente un tratamiento. Esto es como un tratamiento psicológico por el cual pasamos todas las noches. Y esto es súper interesante porque Qué bueno. La gente que tiene estrés postraumático, al tener muy activada la adrenalina, les impide entrar completamente en fase REM y no pueden pasar por este proceso de terapia. Y se descubrió que al darles un fármaco que les hacía calmarse y les calmaba los neurotransmisores, se permitía tener mayor fase de REM, y una mayor fase REM se relacionó con mayor recuperación y menor estrés relacionado a esas memorias traumáticas. Y esto a mí me llamó muchísimo la atención y dije, hostia, es que es una puta terapia por la que pasamos todas las noches mientras dormimos. Entonces el REM diría yo que es de lo más importante. Y luego, con respecto al aprendizaje, es tanto importante dormir antes de aprender como dormir después de aprender. En primer lugar, si duermes antes de aprender, si has dormido 8 horas antes de aprender, te va a permitir estar concentrado. Cuando duermes solo 4 horas o 6 horas, vas a tener un lapso de atención de mierda, vas a tener una concentración de mierda. Y de hecho, el solo dormir 4 horas o solo dormir 6 horas se relaciona con muchísimos accidentes de tráfico, una concentración malísima, es decir, realmente no se ha terminado, porque durante el sueño también pasan las memorias desde la memoria a corto plazo hasta la memoria a largo plazo, y te dejan la parte del cerebro que está asociada con las memorias a corto plazo libre para almacenar más memorias a corto plazo y mover información del día siguiente. Entonces, si no duermes, sigue estando como obstruida esa parte, no está completamente limpia, y impide que ese día estés concentrado para llevar a cabo distintas tareas. Y luego también es importante dormir después,
porque se hizo un estudio en estudiantes de, ¿qué pasa si hacemos una noche sin dormir? ¿Qué pasa si dormimos solo 4 horas para el examen y poder estudiar más? Esto, os lo digo de antemano, es una gilipollez, porque el simplemente dormir 6 horas o 4 horas comparado con 8 horas da un 40% menos de retención, es decir, es la diferencia entre un 6 y un 4. Si creéis que vais a aprender más por quedaros más sin dormir y estudiar más, esto es una tontería, sobre todo para matemáticas, porque en matemáticas es cuando por la noche es cuando se asienta esos conocimientos abstractos, se hacen todas esas conexiones durante el sueño, y si no dormís, casi garantizado que no vais a probar matemáticas. Igual os queda memoria a corto plazo sin haber dormido para, por ejemplo, escupir todos los conceptos de historia o de literatura o algo así, pero de matemáticas ni de coña. Es decir, ya os lo garantizo. Entonces, prácticamente podemos decir que si no duermes el día que has aprendido, estás perdiendo completamente un día de aprendizaje y no hay oportunidad de recuperarlo en los días siguientes. En un estudio se comprobó eso. ¿Qué pasa si no duermes el primer día de aprender, pero sí el segundo y el tercero? Nada, lo has perdido ya completamente, no se puede recuperar. Entonces, esto a tenerlo en cuenta. Esto lo podéis encontrar en el libro de Why We Sleep, de Por qué dormimos, de Matthew Walker, y salen todos estos estudios y es muchísimo, es muy guay. Y así que ya sabéis, quizás sería una estrategia bastante inteligente el hecho de, si queréis optimizar el aprendizaje, decir, voy a estudiar poco, es decir, 1 hora o 2 horas, y voy a probar dormir a saco. Seguramente vuestro cerebro lo conecte todo mucho mejor que si, por ejemplo, decís, voy a estudiar 7 horas y voy a dormir 3. Sería mucho más eficiente probar la de 2 horas, 8 horas, 9 horas de sueño que la de 7 horas y 4 horas de sueño. Y realmente sería una manera de optimizar la memoria y el aprendizaje. Brutal, tío. La verdad que brutal. Yo, sinceramente, hace años, cuando necesitaba 1 hora o 2 horas extra en el día para hacer cualquier cosa, lo primero que hacía siempre era quitarla del sueño. Hasta que me di cuenta que esto era contraproducente y que era lo peor que podía hacer. Entonces, a partir de ahí empecé a crear un sistema que optimizara mi descanso. Tampoco hace falta dormir 9 horas al día. Puedes perfectamente despertarte súper descansado si tienes una buena higiene del sueño y duermes lo suficiente. Entonces, creé mi sistema de optimización, el cual trataremos en el siguiente episodio. Pero antes de eso, tenemos que comprender por qué tenemos que tener un sistema y por qué tenemos que maximizar nuestra higiene del sueño. Entonces, yo ahora voy a compartir con vosotros 9 aspectos que considero que van a hacer que os replanteéis vuestros hábitos del sueño. En primer lugar, y en relación con el primer episodio del podcast que grabamos en relación a la testosterona, que de aquí os invito a que lo escuchéis porque es una bomba, se vio que hombres que dormían 5 horas o menos iban a tener significativamente testículos mucho más pequeños que, cosa muy importante, testículos mucho más pequeños que hombres que dormían 7 o más horas. No únicamente esto es importante para todo el tema hormonal, sino que todo el rendimiento que se ve a través de esto también está muy implicado. Pasamos a hablar del rendimiento cognitivo, aunque tú ya lo has adelantado bastante guay. Necesitamos dormir antes para preparar nuestro cerebro para aprender y después para que se den todas esas conexiones, se sinteticen las dendritas neuronales y se relacione todo en el cerebro y consigamos aprender de una forma óptima. Además, se hizo un estudio, que seguro que has leído, en Nature Neuroscience, en el que se dividieron 2 grupos de personas. El primer grupo iba a dormir 8 horas perfectamente, todo controlado. En cambio, el segundo grupo no iba a dormir absolutamente nada. Se les propuso a los 2 grupos memorizar una lista de ítems y se comparó a ver cómo había sido el rendimiento memorístico en ambos grupos. Pues bien, se vio que el grupo que no había dormido experimentaba un déficit del 40% en el rendimiento. Después se descubrió que esto era por el hipocampo cerebral, que es una región del cerebro que se basa en la recepción y en la, digamos,
en el mantenimiento de la información, y es que el grupo que había dormido perfectamente mostraba una alta señal, una alta actividad de esta región, mientras que el grupo que no había dormido nada, es que ni se detectaba señal, o sea, era impresionante. O sea que muy a tener en cuenta el dormir, y como has dicho tú, el dormir post aprender, o sea, las siestas en periodos de exámenes podrían ser muy recomendables. También pasamos a hablar del sistema inmune en tiempos de coronavirus, lo cual es genial. Y es que tenemos unas células que se llaman las natural killers, que son, por así decirlo, los agentes secretos de nuestro cuerpo. Son muy buenas reconociendo y eliminando agentes extraños y, sobre todo, agentes tumorales. Entonces, si tú no tienes los suficientes NK, natural killers, va a existir una mayor probabilidad de que desarrolles un tumor. Se vio que con únicamente 4 horas de privación del sueño se veía un importante porcentaje de la pérdida de actividad de estas células. Y es que no era ni siquiera un 10, ni un 20, ni un 30%, tampoco un 50%, era un 70%, lo cual es una locura, es una auténtica locura. O sea, la probabilidad de desarrollar un cáncer se multiplica. Y es que hay una lista sin fin de perjuicios, de efectos negativos que tiene el tener unos malos hábitos de sueño y no tener un sistema con el cual puedas optimizar todo esto. Por ejemplo, según en 2014 la National Sleep Foundation, la pérdida de sueño REM, que como hemos comentado era la última etapa, iba a acarrear pérdidas en rendimiento físico, como cansancio, peor rendimiento, pérdidas en rendimiento cognitivo, aprendes más lento, retienes menos tiempo, desarrollas un peor razonamiento lógico, lo que has comentado de las matemáticas. Pero es que no solo eso, sino que iba a afectar también a nuestro estado emocional. Vamos a estar de peor ánimo, vamos a tomar malas decisiones, vamos a tratar de una forma que quizá no deberíamos a nuestra gente cercana, vamos a tener una falta de concentración muy importante, y también se van a ver reducidos nuestros niveles de motivación. Pero es que no solo esto, es que lo que he comentado del sistema inmune llega mucho más allá. Estamos en una etapa en la que grandes empresas y gente poderosa está tratando de conseguir una vacuna para vencer al coronavirus. Pues bien, hay un estudio, el cual me encanta, que demuestra que la privatización del sueño causa que las vacunas funcionen peor en nuestro organismo. Y es que esto es increíble. Sí, sí, eso lo vi, es una pasada. Es una puta locura. La gente que duerme mal, que tiene peores hábitos, va a desarrollar una peor eficacia al tratarse con la vacuna. Y es algo súper importante. Sí, es una pregunta que los médicos deberían preguntar. ¿Has dormido 8 horas antes de...? Y así se ahorraría muchísimo dinero en vacunas. Bueno, tal cual. Y lo que es aún más impresionante es que únicamente hace falta 1 hora. Hay un estudio súper famoso que tiene lugar 2 veces al año, en el que se ven envueltas 6 millones de personas, que seguramente te suene, y se llama cambio de hora. El de primavera, cuando perdemos 1 hora de sueño, se registra un aumento del 24% de los ataques del corazón al día siguiente. Eso lo vi. La gente duerme 1 hora menos. Es impresionante. Y en octubre, por otra parte, cuando se nos suma 1 hora de sueño, se encuentra un 21% de reducción de estos ataques. O sea, a mí estas cosas me dan que pensar, me parecen súper interesantes. Y con respecto a esto de los ataques del corazón, también encontré un estudio súper interesante que se hizo en Grecia. Y realmente en Grecia estaba la cultura de echar siestas de 40 minutos, de 3 a 5 dejaban como un hueco para echar siestas de 40 minutos. Entonces hicieron un estudio de gente que realizaba siestas regularmente, se vio qué pasaba cuando dejaban de darse esas siestas, y se veía un aumento de problemas de corazón súper grande. Es decir, estas siestas que se echan en esas culturas son una de las estrategias que disminuyen los problemas de corazón. Y es una estrategia súper buena para eso, sobre todo cuando se llega a ser de 40 minutos y se entra un poco en sueño profundo. Es una buenísima estrategia para eso. Sí, tío, la verdad que sí.
pero es que además hallazgos recientes de la Corporación de Biotecnología estadounidense han demostrado que el sueño juega un papel crucial en la, digamos, limpieza de ciertas toxinas que nuestro cerebro va produciendo a lo largo del día. Y es un tema bastante curioso que yo nunca había oído, y a raíz de preparar este podcast conseguí encontrar un artículo que hacía referencia a esto y me pareció bastante curioso. Sí, y de hecho se ha relacionado esas toxinas. Hay una toxina, no me acuerdo cómo se llama, pero es una toxina que está relacionada con la aparición de la enfermedad Alzheimer. Sí, justo hablar de eso. Claro, sí, cuenta. Y conforme, bueno, tú lo habrás mirado mejor, pero conforme va subiendo la edad, no se sabe por qué, pero conforme la gente va siendo más mayor, es decir, conforme tienes 30 o 40 años, la cantidad de sueño profundo va disminuyendo y entonces no se puede limpiar esta toxina que se construye en el cerebro que está asociada al Alzheimer. Entonces es una relación doble: menos sueño profundo, más Alzheimer. No puedes limpiar la partícula, la toxina que se construye por el Alzheimer, tienes más Alzheimer. Entonces ese es un tema delicado, y gracias a nuestro siguiente podcast sobre cómo optimizar el sueño, quizás podéis mejorar eso. Tal cual. Pues es que no únicamente encontramos cáncer ni Alzheimer, o sea, no dormir bien altera nuestro código genético, y esto se estudió en un grupo de adultos sanos a los que se les sometió a dormir únicamente 6 horas durante una semana. Lo que se vio en este estudio, que lo realizó una empresa estadounidense, se vio que 711 genes vieron alterada su actividad. La mitad de ellos vio aumentada gratamente dicha actividad, y la otra mitad, por el contrario, la vio muy reducida. Los genes que vieron reducida su actividad estaban relacionados con el sistema inmune, pero es que los genes que vieron aumentada su actividad estaban relacionados con la formación de tumores, con la inflamación crónica del cuerpo, con el estrés y determinadas enfermedades como pueden ser el Alzheimer, como puede ser el cáncer y otras muchas. Y es algo que da que pensar, la verdad. Yo, con respecto a esto, bajo experiencia propia, tengo que comentar que las 2 veces que recuerdo en los últimos años que me he puesto más malo, bueno, la vez que más malo me he puesto que recuerdo fue al volver de mi viaje de Finlandia, porque durante esos días, como era 1 hora menos, como ahí tenía que levantarme lo equivalente a 1 hora menos por el cambio de hora, pues estaba durmiendo pues 6 horas. Pero luego, el último día, mi avión salía como a las 4, lo equivalente a las 4 de la mañana, en España, o 5 de la mañana. Entonces me tuve que levantar a las 3 y dormí como 2 horas o 3. Entonces, juntas un avión que hay un montón de radiación, más luego un montón de gente junta que tiene distintos virus, distintas bacterias y tal, realmente el avión es una máquina de proliferación de virus. Pues entré ahí con mis 3 horas de sueño y con mi sistema inmune reventado, y bueno, era obvia la respuesta. Al día siguiente tenía una gripe de la hostia, es decir, estuve una semana jodidísimo. Y nada, es como una experiencia personal, pero todas las veces que me he puesto malo me he visto que he tenido una semana mala de sueño, o por ejemplo relacionado ponerse malo después de exámenes porque estás durmiendo menos. Siempre ha ido relacionado con algún hecho, con algún momento en el que dormía menos. Nunca me he puesto malo durmiendo 8 o 9 horas de sueño. Sí, de hecho, el Instituto Nacional del Sueño lo tiene muy claro y afirma que cuanto menos dormimos, menos larga va a ser la duración de nuestra vida. Lo contrario no es cierto, pero esta afirmación básicamente postula que dormir predice todos los tipos de mortalidad. Y ahora quería comentar una cosa que leí ayer y me dio muchísimo a qué pensar, y es que Matt Walker, un profesor de la Universidad de Berkeley, está ideando un sistema en el que se introducen determinados pulsos eléctricos en el cerebro de una persona que está durmiendo, a la vez que están dándose las ondas cerebrales, intentando hacerlo al mismo tiempo y en la misma frecuencia. De esta forma no únicamente se consigue duplicar el tamaño de dichas ondas, sino que se ha visto que todo lo relacionado con la memoria y el desarrollo cognitivo se mejora increíblemente, casi se duplica. Es un hecho
muy importante en lo que respecta a la ciencia del sueño, porque esto podría provocarse en personas, en pacientes de Alzheimer o de demencia, y tratar de mejorar sus habilidades memorísticas para curar dicha enfermedad. Es una locura, están estudiándolo a ver cómo podrían hacerlo, pero la verdad que es un avance impresionante. Qué pasada. La verdad es que eso es increíble. Y yo creo que había un dispositivo que también emitía ciertos sonidos y emitía ciertas ondas que estaban en el mercado y que lo prohibieron. Es decir, lo prohibieron por ese tipo de ondas. Me quiere sonar eso. Y la verdad es que yo creo que vamos a ver en los siguientes años cosas súper interesantes en cuanto a la optimización de sueño. Y sinceramente, el hecho de por qué baja el sueño profundo en adultos todavía es cierto misterio, pero lo que está claro es que hay que encontrar una manera de aumentar este sueño profundo. Luego, otra cosa que encontré yo súper interesante es que Matthew Walker, el profesor de Why We Sleep, tiene también una teoría bastante interesante de que nosotros, las personas, nos acordamos de todo lo que soñamos. Es decir, si soñamos algo por la noche, nos acordamos de absolutamente todo. La única cosa de por qué no podemos acordarnos de las cosas que soñamos es porque no tenemos asociaciones hacia lo que soñamos. Y pone el ejemplo de que, por ejemplo, cuando tú vas andando por la calle, ves cierta señal que te recuerda algo y te recuerda un sueño que has tenido esa semana. Y eso es porque todas esas memorias están ahí y tú solo necesitas una manera de sacar esas memorias a la luz. Y la verdad es que me pareció muy interesante. Brutal. Y otra curiosidad, que en un laboratorio con 3.000 sujetos o 300 sujetos y 4.000 sueños distintos, detectaron patrones en los sueños, en las ondas de los sueños. Lo que hacían era ver los patrones de las ondas de los sueños y preguntar a los sujetos qué era lo que habían visto en el sueño. Por ejemplo, le decían un coche, una tía, un tal. Y entonces detectaron sueños y los asociaron con un algoritmo de Machine Learning con 30 cosas distintas. Entonces ahora pueden identificar con tus ondas de sueño lo que estás soñando. Buah. Y otra cosa, que es que además de identificar lo que estás soñando, se vio en otro estudio que, por ejemplo, tú aprendías mientras estabas soñando sobre un árbol, ¿vale? Por ejemplo, sobre los conocimientos sobre un árbol. Entonces, si te repetían algún sonido o algún olor relacionado con ese árbol durante el sueño, por ejemplo, te ponían, le estoy poniendo un ejemplo, era con otra cosa, pero ya me entendéis, es decir, se extrapola lo mismo. Te ponían el olor, por ejemplo, de ese árbol, pues mientras estabas soñando se potenciaban las sinapsis hacia la memoria de ese árbol. Entonces te acordabas muchísimos más hechos de eso en concreto. Bueno, y esto se hizo, creo, que con unas imágenes, ponían unas imágenes al sujeto con diferentes sonidos y les ponían como 50 imágenes distintas y en 3 o 4 de ellas les ponían el sonido asociado a esas imágenes mientras dormían, solo el sonido. Y tenían muchísimos más detalles del posicionamiento y de esas imágenes, es decir, habían selectivamente mientras dormían esos sujetos potenciado esa memoria. Entonces esto tiene unas implicaciones a nivel ético, el hecho de que se pueda identificar sueños más potenciar memorias. Vamos, con eso se puede jugar muchísimo y con eso imaginaros, si en una aplicación veis algo y suena un sonido a la vez que estáis viendo esa aplicación, una compañía tecnológica podría crear esa notificación para que se haga mientras duermes y que se potencie la sinapsis y la memoria hacia esa aplicación en concreto mientras duermes. Y al marketing, joder. Eso es marketing oscuro, es decir, brutal. Aquí tenéis ejemplo de marketing oscuro aplicado al sueño. A mí se me ponen los pelos de punta con eso. Súper revolucionador, tío. Impresionante. Y eso habrá que ver la legalidad que tiene. Sí. Y luego también otra cosa es que mucha gente sacrificaría mucho por el mejor nutrópico, un nutrópico increíble que va a mejorar tu memoria, tu concentración, te va a hacer sentirte mejor, te va a hacer sentirte menos solo, más conectado a los demás. Pagarían muchísimo si lo pusieran como vamos a venderte este nutrópico que te va a hacer todo esto. Pero claro, la respuesta a eso es que lo tienes completamente gratuito y es tu sueño. Y si dedicas mínimo 7 horas, entre 7 y 9 horas
de sueño al día vais a tener todos esos beneficios. Mejor memoria, mejor concentración, mayores niveles de testosterona, mayores niveles de energía y lo tenéis gratis en vuestra casa. Sin comprar pastillas ni hostias. Ni hostias. Y no sé, tío, yo creo que ya podríamos dejar el episodio por aquí. Ha estado muy interesante, la verdad. Pues sí, y os recomendamos, vamos a dejar en el link en la descripción del podcast el libro de Why We Sleep. Os lo recomiendo muchísimo porque yo no soy médico, no sé explicar las cosas estas tan bien como Matthew Walker, que ha dedicado un libro completamente a esto, y si os interesa el tema podéis aprender muchísimo más de esto. También os agradecemos muchísimo el apoyo y os dejamos el grupo de Telegram para que discutáis sobre todos estos temas de salud, nos hagáis preguntas, todo lo que queráis en la descripción. Y nada, yo creo que concluimos por aquí y os digo que os va a flipar el siguiente episodio sobre optimización del sueño. Os va a flipar. Sí, la verdad que va a ser un episodio muy caliente, muy práctico y que sin duda va a resultar un antes y un después en vuestro sistema, en vuestra higiene del sueño y en vuestra concentración. Os enseñaremos hacks para dormir mucho mejor, os va a gustar bastante. Así que nada, yo ya me despido y hasta el domingo que viene. Adiós. Y añado que la tarea que tenéis para esta semana es dormir 8 horas todos los días. Eso, cabrones. Y vais a tener el mejor nutrópico natural que podáis pedir. Así que un saludo, adiós, cuidaros y ha sido un placer.